Te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos llegar hasta aquí y poder ver las caras unos de otros, Señor, nuestros hermanos. Pero no es el objetivo. El objetivo, Señor, es venir aquí para aprender más de ti, para estudiar tu palabra, para que tú puedas hablar a nuestras vidas, que podamos cambiar aquello que tenemos equivocado, Señor, que también podamos conocerte más, que podamos ir viendo esa revelación a través de tu palabra, de cómo es nuestro Padre, cómo es este Dios que nos dio salvación. Y te pido por eso, Señor, para que uses a cada maestro de cada clase para que pueda exponer tu palabra, Señor, de forma fiel, correcta, y también por cada alumno, Señor, para que todos los que estamos aquí podamos aprender y podamos, como dije antes, conocerte más, Señor. Te pido para que nuestro corazón pueda ser tierra fértil, para que toda distracción, Señor, tú la saques, Señor, y nos permitas concentrarnos y estar atentos a lo que hoy vamos a estudiar en las respectivas clases, Señor. Te pedimos tu bendición, te agradecemos por darnos este privilegio de poder estudiar tu palabra libremente en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, entonces los expandibles, por favor, pueden ir a su clase. Y los adultos nos quedamos para continuar nuestro estudio del libro de Hechos. Muy bien. Vamos entonces a abrir ahí Hechos. ¿Te acuerdas dónde quedamos? Hechos 23. Bien, no vamos a hacer un resumen porque ya casi todos los domingos lo hacemos, ¿cierto? Para recordar el contexto histórico. Vamos a enfocarnos en este versículo en el cual quedamos, que es 23:11, donde dice lo siguiente. Estoy recordando lo que explicó Miguel. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Sí? Y se terminó ahí la lección anterior, donde el Señor le había dicho, ¿cómo estaba el ánimo de Pablo? Por el suelo, ¿cierto? Muy mal. Nada de lo que él había esperado que sucediera se había dado de esa forma. ¿Sí? Él esperaba ir a hablar a los judíos que estaban ahí escuchando, ver su corazón convertirse. Nada de eso pasó. Tuvo que comparecer, tuvo que ser golpeado, estaba prisionero, aunque él ya sabía que eso iba a ocurrir. Pero las cosas no le estaban saliendo como presumiblemente uno esperaría que ocurrieran. Por lo tanto, ahí se le aparece el Señor y le dice, ten ánimo, porque es necesario que testifiques en Roma. Mire, por favor, acompáñame a la carta a los romanos. Vamos a hacer aquí un pequeño paseo. Estamos en Jerusalén, vamos a ir a Roma. Romanos 1:1. ¿Qué nos dice? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Quién va a escribir la carta a los romanos? Pablo, perfecto. ¿Y qué dice en el versículo 9, de ahí mismo del capítulo 1? Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Aquí vemos que Pablo, cuando le escribe la carta a los romanos, ¿qué le estaba diciendo? He querido ir y no he podido. Estoy orando al Señor para poder llegar. ¿Cuál leí? Perdón, el 10, ¿cierto? Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces Pablo, al momento de escribirle a los romanos, les dijo, he querido ir reiteradas veces y siempre he sido estorbado. No he podido llegar, pero sigo orando al Señor para poder hacerlo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que acabamos de leer? Que a lo mejor, no lo sé, pero quizás Pablo estaba ahí ya medio desilusionado, tal vez pensó y dijo,
ahora sí que desde Roma, de Jerusalén no voy a salir vivo. Pero el Señor le dice, no, ten ánimo, porque, acuérdate, tienes que llegar a Roma. Entonces el Señor lo reconforta y este anhelo que había en el cual, obviamente la carta a los romanos la escribió eh, antes de esto. Pero cuando él escribe, siempre tuvo en su corazón este deseo de ir a verles, de estar con ellos. Y acá el Señor le reconforta diciendo, todavía nos queda esa misión pendiente. Hay que llegar allá. Eh, ¿Cómo creen ustedes que ha sido la vida de Pablo hasta ahora desde que él se convirtió en el Evangelio? Dura, ¿cierto? Difícil. Las cosas en vez de ser para mejor, humanamente hablando, le han sido para peor. Antes él era perseguidor, ahora es perseguido. Antes él miraba cómo le daban muerte a otros, o incluso participaba, y ahora era él el que estaba escapando, como dice Andrés, porque su vida estaba en riesgo. No sé si se acuerde, pero hace unos cuantos domingos atrás hicimos como un paralelismo, cómo había sido la vida de Jesús, y cómo había terminado Jesús, y cómo estaba terminando Pablo. Y eran similares. Acusados falsamente, testigos que no eran reales. ¿Qué le dijeron? Ustedes perturban, distorsionan y quieren quebrantar la ley, o sea que no era cierto. ¿Qué pasó con David? Lo mismo. El Señor lo trae, ¿cierto? Y él comienza bien, se va a pelear con Goliat. Primero es el músico del rey, pero de repente todas las circunstancias le dan vuelta a la espalda y David comienza a ser perseguido. Entonces vemos que hay muchos hombres de Dios que tuvieron que padecer, y mucho, no poquito, para llegar a una meta que Dios había trazado para ellos. Lo vimos en Jesús, lo vimos en David, lo vemos ahora en Pablo. ¿Por qué le digo esto? Porque el título del mensaje de hoy día, para que lo tengamos presente, es que la voluntad de Dios va alineando las circunstancias. Pareciera a veces que las circunstancias van a determinar lo que va a pasar, pero en realidad no es así. Dios tiene el control, Él sabe cuál es el objetivo y cuál es la meta, y va a ocupar esas circunstancias. Que a nosotros nos pareciera que es como que con esto se desvió completamente el plan de Dios, no. Él las va a ocupar para que su voluntad se cumpla. Entonces, por favor, vamos a dar lectura. Quedamos en Hechos 23. Habíamos leído el 11. Y por lo tanto ahora vamos a leer del 12 al 22, ¿ya? Para poder tener bien el contexto de qué es lo que vamos a estudiar hoy. Dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que se habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven
mandándole a que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Más o menos se armó una imagen, sacó la foto de lo que estaba pasando con esta lectura. Yo pensaba, mientras estudiaba esto, que si hoy día uno prendiera las noticias, aparecerían titulares o estas barritas que están abajo con los mismos conceptos que pasaron hace cerca de 2000 años atrás, con Pablo, con su sobrino. Tengo 3 ejemplos. Pablo está preso por los romanos, ¿sí? Está en Jerusalén, está preso. ¿Cuál era la acusación que tenían los romanos para él? Pero los romanos, ninguna. Los romanos no tenían ninguna acusación contra él. Recuerden lo que dijeron en la clase pasada. ¿Por qué había disensión entre ellos? Porque dijeron algunos, oye, nosotros no le vemos ninguna culpa. Los mismos judíos también tuvieron entre ellos discrepancia. ¿Sí? Acuérdense que los escribas dijeron, oye, ¿por qué está aquí? ¿Sí? Este hombre no ha roto la ley, no está diciendo nada que vaya en contra de nuestras costumbres. Y se armó una división. La pregunta es, si Pablo estaba preso por los romanos, porque no estaba preso por los judíos, y los romanos no tenían ninguna acusación en su contra, ¿cómo se llama eso? Prisión preventiva. Pablo estaba en prisión preventiva. Lo tenían ahí mientras indagaban, mientras investigaban, porque hasta el momento no le tenían nada. Como dije, ningún romano entendía siquiera por qué estaba ahí. ¿Recuerdan las palabras que usó Miguel? Dijo que probablemente ellos habían dicho, oye, que son complicados estos gallos. Temas religiosos. Son complicados. ¿Sí? Entonces, del punto de vista civil, Pablo era inocente. No había una acusación de parte de los romanos hacia él. Y del punto de vista religioso, los romanos no eran quien para declararlo culpable o no. Que se arreglen ellos, probablemente pensaban. ¿Sí? Lo cierto es que él estaba ahí preventivamente, preso, pero sin acusación. El segundo ejemplo que les tengo, de lo que les decía de este noticiario y este banner que aparece abajo, es huelga de hambre. Porque los fariseos, estos más de 40, ¿qué fue lo que dijeron? Nosotros no vamos a comer, no vamos a beber hasta que veamos a este hombre muerto. ¿Sí? Dice que se juraron maldición, ya vamos a entrar en esos detalles. Pero como concepto general, podríamos hacer este paralelismo con alguien que entra en huelga de hambre. Hasta que esto no ocurra, yo no voy a comer ni beber nada. Me voy a centrar en este objetivo, hasta lograr algo. Y el tercero es respecto al sobrino de Pablo. Yo lo catalogué como testigo protegido. ¿Ha visto eso en la noticia, no? Cuando dan declaraciones y les ponen la cara aquí con un cuadrito, por ejemplo. El sobrino de Pablo llega para dar un testimonio de lo que él vio, de lo que él escuchó. No sabemos cómo él se enteró, ¿sí? Pero el tribuno, ¿qué le dijo? No le cuentes a nadie de esto. Ya vamos a entrar en detalle. Probablemente el tribuno no es que lo quisiera proteger, no es que le haya agarrado cariño. A lo mejor sus intenciones eran distintas. Ya vamos a llegar ahí. ¿Pero por qué digo testigo protegido? Porque si se hubieran enterado los judíos que este chico, joven, adulto, andaba contando los planes, ¿cómo le hubiese ido? Mal, ¿cierto? Entonces, queda protegido y resguardado, tal vez por la pura soberanía y gracia de Dios, para ser como una especie de testigo protegido. Y ahora sí, vamos a los versículos, vamos a ir viendo y desgranando el choclo. No, este pasaje. Vemos aquí lo siguiente, miren. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot, ¿sí? Y se juraron bajo maldición, lo que ya estábamos anticipando, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Hay aquí una frustración total de un grupo radical, extremista, ¿sí? No está el detalle, pero se presume que eran fariseos, un grupo de fariseos, que cuando vieron salir a Pablo con vida, dijeron, preparemos algo. ¿Sí? Hicieron un complot con tal de darle muerte. ¿Y qué dijeron? No vamos a comer ni vamos a beber
hasta que le veamos morir. ¿Qué quiere decir esto de juramentaron bajo maldición? Y que lo repite varias veces, no sé si se dio cuenta, pero no está en este solo versículo. Lo mencionan varias veces. Esta es una expresión que indica la disposición que había en su corazón, que era tal que dijeron, mira, que el juicio divino de Dios caiga sobre nosotros si nosotros no cumplimos con esto. Que Dios nos castigue, porque lo vamos a hacer, pase lo que pase. ¿De dónde cree usted que salió esto? ¿Se le habrá ocurrido a ellos en ese momento, dada la ira que tenían? ¿Habrán tenido un ejemplo anterior de alguien que también lo hizo? Acompáñeme, por favor. Vamos a ver Antiguo Testamento, Segunda de Reyes. Segundo. Capítulo 6. No lo anoté, perdón, no me acuerdo el nombre, pero hay un rey judío que dice estas palabras que vamos a leer aquí en el 6:31 y que son las siguientes. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. No es el único ejemplo, no lo vamos a leer todo, habían varios. Pero lo que quiero destacar con esto es que no era algo tan nuevo, era algo que ya había pasado. Ellos tenían el ejemplo a través de la historia, de la ley que tanto les gustaba y de los libros antiguos, que había muchos a los que ellos consideraban sus padres, que habían dicho esto mismo. ¿Qué fue lo que él dijo? Así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo queda sobre él hoy. Es decir, lo voy a decapitar, pase lo que pase. ¿Sí? Y poniendo a Dios de por medio. ¿Qué estamos viendo aquí en Hechos 23? Que ese ejemplo tan bonito, ironía, está siendo sacado a la luz. Y ellos están actuando de la misma manera, diciendo que nos castigue Dios si no cumplimos, pero esto vamos a hacer. Jurar bajo maldición, o juramentarse bajo maldición. ¿De cuántas personas hablamos? Dice el versículo 13, eran más de 40 los que se habían hecho esta conjuración. ¿Qué nos dice eso? Que el plan era armar una especie de revuelta. ¿Cómo ellos iban a llegar a Pablo si Pablo estaba fuertemente custodiado? La forma más segura era, juntemos una turba, no sé, turbazo, miren, ahí tenía un cuarto ejemplo. Hagamos una turba y abalancémonos. Probablemente varios de nosotros, muchos de nosotros, no nos vamos a levantar nunca más. Pero no importa, paguemos el precio. ¿Qué era para ellos lo importante? Agarrar a Pablo y darle muerte. Entonces, estos 40, presumiblemente, ¿qué es lo que querían hacer? Armar una revuelta, abalanzarse. Los soldados, por muy buenos que fueran, iban a poder contener a hartos, pero no a todos, porque no se lo iban a esperar, era algo inesperado. Y aunque algunos de ellos pudieran morir, no les importaba, lo importante era acabar con Pablo. ¿Qué ocurre entonces? Versículo 14. Dice que estos más de 40 fueron donde los principales sacerdotes y los ancianos fueron delante del concilio y ¿qué dijeron? Nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar ninguna cosa hasta que hayamos dado muerte a Pablo. ¿Sí? Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que les traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. ¿Se da cuenta que hablar de el concilio, hablar de los fariseos, de los sacerdotes, estamos hablando de las que ellos conocían como, comillas, autoridades espirituales? Era lo más respetable. Si había que resolver un tema espiritual, no había nadie más idóneo para ellos que ir frente al concilio, que ir frente a los sacerdotes para pedir consejo. ¿Y ahora qué les están diciendo? Ustedes tienen que ser cómplices de este delito.
participen, ayúdennos. ¿Y qué hacen ellos? Dedito para arriba. Ok, hagamos eso. Se van a prestar para llevar a cabo este complot. ¿Cómo se llamaría eso? Corrupción. Autoridades corruptas que saben que están haciendo algo mal, pero no les importa. Porque hay una intención, hay un interés detrás. Y es lo que vemos aquí. Lo peor es que no solamente eran cómplices de el delito en sí, sino que eso arrastraba la vulneración a la ley de Moisés. Ellos la habían defendido siempre, papel. ¿Sí? Eran celosos de eso, acusaban a Pablo de que él iba contra la ley. Y sin embargo, esto que ellos estaban haciendo, ¿qué era? Quebrantar la ley de Moisés. Y no les importaba. Sigamos, versículo 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Aquí aparece en escena el sobrino de Pablo. Y en la Biblia, ¿cuántas veces fue mencionado hasta ahora? Nunca. Y perdón que me adelante, pero ¿cuántas veces va a ser mencionado en adelante? Nunca más. Tiene esta aparición esporádica, única, donde se va a hablar de él. Y se va a hablar de su mamá, que era la hermana de Pablo. No se vuelven a mencionar, por lo tanto, hacer conjeturas acerca de este sobrino o acerca de la hermana de Pablo no nos va a llevar a ningún lado. Por ejemplo, uno podría preguntarse, bueno, pero es que a lo mejor él era creyente. Por eso es que se vio tan inquieto de saber que iban a matar al tío. No lo dice, no lo sé. A lo mejor vivía ahí, a lo mejor era de Tarso igual que Pablo. ¿Qué estaba haciendo ahí? No lo sé. A lo mejor era parte del Sanedrín. Quizá era un sacerdote. Y por eso escuchó y estaba clarito el complot. No lo sé. ¿Cómo se enteró en definitiva? Ya lo dije, no lo sé. No se especifica nada. ¿Ok? Por lo tanto, como dije antes, no vamos a sacar nada con ponernos a hacer conjeturas y empezar a buscarle la quinta pata al gato del sobrino o de la hermana de Pablo, porque no lo dice. Fíjese una cosa, en la carta que Pablo escribe a los filipenses, versículo 8 del capítulo 3, Pablo va a decir lo siguiente, Filipenses 3:8, es que lo dije confuso. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué podríamos entender que es lo he perdido todo? Todo. Y eso presumiblemente también es su familia. Se cree, los grandes estudiosos, no me incluyo, dicen en sus libros que probablemente su familia le dio vuelta a la espalda. Pablo, cuando él se describe a sí mismo, antes de conocer a Cristo, ¿qué dijo de él? Que era, pero de esos judíos, de esos fariseos, pero de excelencia. Entonces probablemente su familia también. Tenían las mismas costumbres, el mismo celo por la ley y se había transmitido. Y probablemente, dependiendo de la edad del sobrino, capaz que hasta Pablo lo haya alguna vez instruido en ese mismo camino. ¿Se sabe? ¿Qué es lo cierto? Que probablemente la familia de Pablo haya sido de esa misma línea, no sé si llamarlo extremista, pero judío de tomo y lomo, fariseo de tomo y lomo, y la fecha en la cual se escribe la carta a los filipenses no deja la claridad al 100% respecto de si el sobrino podría haber sido cristiano o no. Porque claro, a lo mejor uno dice, es que lo que pasa es que si escribió la carta antes, a lo mejor el sobrino se convirtió después. Si es que la carta fue escrita después, entonces quiere decir que efectivamente el sobrino no era cristiano. Bueno, hay fechas aproximadas de cuándo se escribió la carta a los filipenses, pero no está la certeza. ¿Ya? ¿Por qué les digo todo esto? Para que no le busquemos, como dije antes, la quinta pata al gato. Lo que nos dice la Biblia
no es si el sobrino era cristiano o no, no es si la hermana había sido creyente o no, sino que ¿qué es lo que nos está diciendo? Que hay una persona que aparece en escena, que es el sobrino de Pablo, que va a ser usado por Dios, sin importar si era creyente o no. Como dije, Dios va a alinear las circunstancias para llegar a un objetivo, para cumplir con su voluntad, sus propósitos. Y en este caso, este sobrino va a ser usado por Dios para que el propósito de Dios se cumpla. Y en este caso, ¿cuál era el propósito? En ese momento, salvar a Pablo. ¿Sí? Pablo estaba bajo un complot de sus enemigos para ser muerto, y Dios va a ocupar a un sobrino, creyente o no, no lo sé, como un instrumento para poder librarlo de eso. Otra cosa, no sé si le llamó la atención, volvamos a Hechos 23, por favor. Que leímos es que dice que el sobrino, ¿no es cierto?, entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. ¿Pablo podía recibir visitas? ¿Qué tan fácil era que un preso que había sido golpeado, tratado mal, bla, 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 pudiera recibir visitas? Como dije antes, Pablo estaba en una especie de prisión preventiva. Los romanos no tenían contra él ninguna acusación. Y probablemente eso le dio algún grado de beneficio para poder permitir que tuviese una visita. Lo segundo es que recuerden que Pablo se declaró ciudadano romano, ¿sí? Y al haberse declarado ciudadano romano, cambió bastante la percepción y el panorama de los romanos hacia él. Y por lo tanto, quizás también tenía como un cierto privilegio porque ellos estaban en una posición incómoda. Habían golpeado injustamente a un ciudadano romano. Lo tenían preso sin tener ninguna acusación en su contra. Por lo tanto, en cualquier momento les podía caer un peso fuerte sobre ellos. Entonces estaban ahí medio entre la espada y la pared. Por lo tanto, presumiblemente también, por el hecho de haberse declarado como ciudadano romano, le dieron este privilegio de permitirle tener una visita. ¿Cuál es la razón exacta? No la tengo. Pero ¿qué es lo importante nuevamente? Que vemos que Dios está poniendo su mano. Probablemente un preso no iba a tener este privilegio de recibir visitas. Bueno, Dios abrió las puertas para que este sobrino que había escuchado lo anterior pudiera ir a contarle a Pablo. ¿Qué ocurrió? Versículo 17. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. ¿Quién estaba custodiando a Pablo? De acuerdo a lo que vemos aquí. Habían soldados, obviamente, pero estaban los centuriones ahí, atentos a que nada fuera a salirse de control. Pablo dice que llamó a uno de los centuriones, no habló con cualquier guardia, habló con uno que tenía autoridad, para poder decirle: oye, este joven tiene un aviso que ir a darle a tu jefe, ¿sí? Al tribuno. Los centuriones tenían a cargo 100 soldados. Y aquí no nos dice que haya llamado al centurión, sino que dice que llamó a uno de los centuriones. Por lo tanto, en la fortaleza en la que tenían preso a Pablo, habían bastantes soldados. Estaba de alguna manera bien custodiado, bien protegido. Por lo tanto, nuevamente, ¿cómo llegó el sobrino ahí? Bueno, la mano de Dios actuando. Le abrieron las puertas para que él pudiera hablar con Pablo. Pero a lo que quería llegar es que el asunto era de gravedad alta. Por algo estaban todos los soldados y estaban los centuriones atentos a esa celda. Probablemente habían más, probablemente habían más presos, pero estaban con ese nivel de cuidado hacia el caso de Pablo. Era un tema grave y los romanos no podían permitirse una revuelta. No podían darse el lujo de que esto se les escapara de las manos, ¿sí? No solamente ellos iban a recibir castigo, sino que hasta el mismo tribuno, Claudio Lisias. ¿Sabía que se llamaba así, no? Claudio Lisias, el tribuno, podía costarle hasta su trabajo, hasta su vida, si es que esto se le salía de control. Por lo tanto, estaban todos extremadamente atentos a este caso. ¿Qué fue lo que le dimos que ocurrió? Que
el tribuno entonces, perdón, el centurión toma a este joven, ¿sí?, para que vaya a hablar con el tribuno. Versículo 18. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. ¿Y qué va a ocurrir? Dice, el tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Algunos dicen que el sobrino de Pablo era un niño o un adolescente. ¿Por qué piensan eso? Porque dice que lo toma de la mano. Entonces, si hubiera sido un adulto, no lo hubiese tomado de la mano. En realidad, el sentido de la palabra, cuando habla de tomarlo de la mano, no es que hayan cruzado así los deditos, no se refiere a eso, ¿ya? Sino que el sentido de la palabra en el original está haciendo el énfasis en que lo agarra para llevárselo a un lugar más privado, donde poder ponerle toda la atención del mundo y donde poder hacerle preguntas. ¿Ok? Eso es lo que significan las palabras en la traducción, digamos, del original a lo que hoy día nosotros tenemos como español. Le toma con una intención tal de llevarlo a un lugar para poder hacerle todas las preguntas, indagar hasta el último detalle. Aquí nosotros tenemos un versículo, pero probablemente la conversación no fue tan corta. Probablemente hubieron más preguntas. Lo importante es eso, que el tribuno lo toma para tratar de extraerle toda la información que este joven tenía que darle, que decirle. Si se fija, Pablo tenía clarito que el que estaba ahí era su sobrino, pero de lo que leímos, el centurión no parece haberse enterado de que este joven era el sobrino de Pablo. El tribuno tampoco. Le dicen: mira, este joven tiene algo que decirte. No le dicen: vino el sobrino de Pablo para hablar contigo. ¿Qué más ocurre? Él le dijo, ¿no es cierto?, al tribuno todo lo que iba a ocurrir, ahí en el versículo 20. Le dice en el 21, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que se hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. ¿Qué quiere decir esto de esperando tu promesa? En el fondo, a que el tribuno iba a caer en el juego, si no hubiese sido advertido por este sobrino, de decirles: ok, pues, se los voy a pasar. Voy a mandar a un centurión con, no sé, 20 soldados para que ustedes lo puedan interrogar y puedan aclarar sus asuntos religiosos. Entonces, como probablemente él se iba a comprometer a decirles que sí, entonces ellos aquí lo que le están diciendo es: tú vas a tener que cumplir tu promesa. Si ya dijiste que lo ibas a mandar, después no te puedes retractar. Va a tener que ir. Entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Aquí yo ya había adelantado un poquito que probablemente lo que estaba en el corazón del tribuno no era: oye, voy a proteger a este chico para que no le pase nada. Yo me imagino que, más que eso, la intención que había en él era: me tengo que anticipar. Si ellos se enteran de que él ya me contó, entonces se va a venir abajo mi plan. Sí, y bueno, también el de ellos probablemente, pero me van a dejar al descubierto. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hacer que esto no se note y yo voy a actuar por este otro carril para que ellos no se alerten. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, él lo hace probablemente, lo que había en su corazón, más que proteger al sobrino, era eso, era poder anticiparse. Que pareciera una simple coincidencia de que cuando ellos vinieran a decirle: oye, queremos ver a Pablo, ya no está, se fue. ¿Sí? Algo casual. ¿Qué es lo importante? Que Dios protegió a este chico y le permitió salir. ¿Qué pasó con él después? No lo sé. ¿Lo habrán agarrado los judíos? No tengo idea. Llegamos entonces hasta ahí, ¿cierto? Hasta el versículo 22. Veamos lo siguiente, versículo 23. Y llamando a 2 centuriones, ¿qué es lo que hizo Claudio Lisias, el tribuno? Llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros,
para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Fíjese, Claudio Lisias, el tribuno romano, está consciente de que frente a él tiene un problema no menor, un problema grande que se le puede salir de control en cualquier momento. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Cuál es su rol dentro del Imperio Romano? Él tiene que mantener el orden, ¿sí? Que nada se escape de la jurisdicción y de los estatutos que han impuesto los romanos en ese lugar. Por lo tanto, lo que él necesita es que un prisionero romano, que es como está declarado ahí Pablo, del cual él no tiene ningún cargo, no tiene cargo en su contra, él tiene que evitar que sea asesinado. ¿Se imagina usted lo que podría haber pasado si es que un ciudadano romano, declarado frente a la justicia romana inocente, es muerto por los judíos? Eso le podía costar hasta la vida al tribuno. Por lo tanto, él tenía que proteger, él y a los suyos, de que esto ocurriera. También tenía que evitar un enfrentamiento con los judíos, porque cuando el sobrino le cuenta esto, él tiene que haberse imaginado, bueno, que iba a haber una revuelta y van a morir no sé cuántos judíos, porque los soldados romanos andaban armados y como bien dijo Miguel, ellos pegaban y después preguntaban. Por lo tanto, si aquí había que matar, no le iba a temblar la mano. Pero la situación se iba a agravar aún más y él tenía que evitarlo. Tenía que evitar la revuelta social, porque eso iba a traer consecuencias también. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hago con este caso? Me entero de que hay personas dispuestas a dar su vida con tal de llegar a este prisionero y matarlo. Va a ser lo que cualquiera de nosotros haría en su trabajo. Lo escalo con mi jefe. ¿Sí? Me deshago del problema. Entonces, ¿qué hace? Lo va a escalar con su superior. ¿Quién era su superior? Lo acabamos de leer aquí, el gobernador Félix. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, lo voy a tomar, voy a poner guardias, voy a poner caballos y lo voy a mandar donde el jefe. Y si algo pasa, no sé yo, jefe, está en sus manos. Yo se lo mandé vivito y coleando. Iba a decir él, claro, yo cumplí. Veamos un poquito de la historia de la gobernación que tenían los romanos. El que estaba más abajo, así vamos a hacer una escala de 4 niveles, ¿no? ¿Ya? El que estaba más abajo era el centurión. El centurión era un soldado que tenía a cargo 100 soldados, ¿ya? Entonces el centurión era como un jefe turno, no sé cómo usted le quiera llamar, que tenía 100 soldados consigo. Y por lo tanto era puesto en lugares para mantener el orden. Sobre el centurión estaba el tribuno. En este caso el que nosotros estamos viendo, Claudio Lisias. Se estima que el tribuno tenía a cargo de él más o menos como 1000 soldados para poder mantener el orden en ciertos lugares. Entonces, así como habían hartos centuriones, también habían varios tribunos en distintos lugares. Este era el tribuno que estaba resguardando Jerusalén, ¿ya? Pero sobre él estaba el gobernador. El gobernador era como más provincial, ¿sí? Tenía una región grande a cargo y tenía varios tribunos bajo su jurisdicción. El emperador, ¿qué hacía? Daba la administración civil, ¿sí? Él podía poner impuestos o quitar impuestos, él podía resolver temas de juicios. Claudio Lisias, en su rol de tribuno, no podía resolver el problema, no podía decir, ya este hombre es inocente, libérenlo. Estaba en la encrucijada y por lo tanto lo manda donde su jefe, que era el gobernador. Llevamos 3 niveles. ¿Cuál era el cuarto? El emperador romano. ¿Vale? El emperador era la máxima autoridad del imperio. Entonces estaba emperador, gobernador, que va a ser Félix, el tribuno, que era Claudio Lisias, y los centuriones, que son los que están en contacto más cercano en este momento con Pablo. ¿Qué es lo que leímos? Dice que esto ocurrió, versículo 20... Tic, tic, tic. Tenemos un segundo. Versículo 23. Dice, llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche. ¿Qué hora era esa? 9 de la noche. Bien. Cerca de las 9 de la noche, manda a llamar a estos 2 centuriones para que hagan los preparativos. Fíjese que envió
200 soldados. Haga la suma mental, por favor. 70 jinetes. ¿Cuánto llevamos? 270. 200 lanceros. ¿Cuánto llevamos? 470. En orden de magnitud, ¿qué porcentaje de los que él tenía a cargo está movilizando? El 50%, la mitad del ejército que él tenía, lo pone a disposición para poder trasladar a Pablo. ¿Era menor el problema o no? Para él era de suma importancia, que puso a la mitad de su ejército para que saliera a llevar a Pablo. 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Cesarea era el lugar donde habitaba, donde estaba la casa del gobernador Félix, ¿cierto? ¿Qué distancia había entre Jerusalén y Cesarea? 100 kilómetros aproximadamente. El tribuno disponía, como dije, de 1000 hombres, de los cuales él manda la mitad para que hagan este viaje desde Jerusalén hasta Cesarea. A lo mejor no iban a hacer el viaje completo, lo importante era que resguardaran a Pablo para que él pudiera salir y pudiera llegar hasta allá. Quizás hasta aquí le parezca que es pura historia. Pero tengo algunas conclusiones y algunas reflexiones. Quedan 2 minutos para los que vienen llegando, tranquilo. Para que podamos quedarnos con lo que hemos estudiado hoy día. Mire la primera, por favor, vayamos a Proverbios. Proverbios 21 dice lo siguiente, en el versículo 30. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El hombre con un corazón endurecido, y aquí viene el primero de las conclusiones, puede planificar 1000 cosas, pero jamás va a poder doblegar el propósito de Dios. Dios va a usar las circunstancias para cumplir sus propósitos. Él tenía que sacar a Pablo de Jerusalén y tenía que llevarlo a Roma. ¿Y sabes cómo lo va a hacer? A través de estos hombres que lo único que quieren es impedirlo, que no salga vivo de ahí. Bueno, hagan el plan y yo lo voy a dar vuelta y me lo voy a llevar de aquí. Dios. La segunda reflexión es, ¿cuán endurecido puede estar el corazón del hombre a causa del pecado para querer romper los mandamientos y la ley de Dios con tal de castigar a alguien? ¿Por qué lo digo? Por los judíos. Ellos dijeron, le vamos a dar muerte a Pablo y no vamos a comer y no nos juramentamos bajo maldición a que vamos a cumplir con esto. ¿Y matar a Pablo no era transgredir la ley? ¿Qué decían lo que hoy conocemos como los 10 mandamientos? No matarás. Ellos sabían que no debían matar, pero estaban dispuestos a quebrantar la ley de Dios con tal de castigar al que quebrantaba la ley de Dios. ¿Cómo se llama eso? Cinismo. ¿Cuán endurecido puede estar el corazón para no darnos cuenta de eso? De que nosotros haciendo el mal queremos hacer justicia por nuestras propias manos y más encima ponemos a Dios en el medio. Y el tercer y último es que este concepto de bajo maldición nos puede parecer así algo lejano, terrible, pero ¿y nosotros no negociamos con Dios? ¿No nos hemos visto alguna vez negociando con Dios? Dios, Señor, si tú haces esto, entonces yo voy a hacer esto otro. Es fácil ver la paja en el ojo ajeno. Miramos las noticias y nos vemos que hubo un atentado, personas extremistas, religiosas, que creen que porque hacen algo, Dios los va a recompensar. Miramos más cerca, camino a Viña, no voy a dar nombre, pero miramos camino a Viña y vemos gente caminando, haciendo mandas, esperando que Dios o que alguien, no necesariamente Dios, les conceda algo a cambio de ellos hacer algo. Y a nosotros nos parece aberrante, pero nosotros a lo mejor también lo hacemos. También negociamos con Dios, esperamos que Él haga cosas a cambio de nuestras acciones. ¿Y qué es lo que aprendemos aquí? Nosotros somos siervos del Señor. Debemos hacer lo que Él nos manda sin buscar la recompensa. Debemos buscar agradarlo. Y esa es nuestra recompensa.
Dios es bueno, Dios es fiel, Dios tiene promesas y las va a cumplir. Y por lo tanto, si hacemos lo que Él quiere, nos va a ir bien. Pero esa no debe ser nuestra motivación. Nuestra motivación debe ser cumplir con la voluntad de Dios. Volvemos al título. ¿Las circunstancias mueven la voluntad de Dios? No. La voluntad de Dios permanece. Y las circunstancias Él las va a usar para cumplir con sus propósitos. ¿Qué es lo que pasó aquí con Pablo? Bien. No sé si tengan alguna consulta, algo que haya quedado en el aire, sin explicarse. ¿No? Benja, ¿no? Ya. El Benja no tiene pregunta. Vamos a finalizar. Pero antes, quiero saber si llegaron bien los niños, ¿sí? Los jóvenes. ¿Alguien estaba llorando recién? ¿No era alguno de ustedes? ¿No? Ya, muy bien. Vamos a orar entonces para terminar nuestra escuela dominical de hoy. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos compartir de tu palabra, poder estudiarla y poder darnos cuenta, Señor, de tantas cosas que tú has hecho a través del tiempo, usando a personas, usando tus hijos, que les vimos o leemos aquí cómo han padecido a causa de tu nombre. Y te pedimos, Señor, que esa pasión que había en ellos de poder agradarte en todo, sin importar las circunstancias, también pueda existir en nosotros. Señor, ayúdanos con este ejemplo que has dado a través de Cristo, a través de Pablo, a través de David y de tantos otros siervos, que nosotros podamos también desarrollar esa pasión, ese deseo de que nuestro único objetivo pueda ser agradarte, pueda ser glorificar tu nombre, y que no hayan circunstancias, que no hayan nada, Señor, que nos desvíe de nuestro objetivo, que siempre debe ser el buscar y el obedecerte en todo, Señor. Te pido por eso, te agradezco por darnos este tiempo y esta oportunidad de poder estudiar tu palabra, Señor, y poder compartirla junto a nuestros hermanos. Te agradecemos por todo lo que nos da en este día, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.